Y vemos, en primer lugar, una admisión del mundo político de la distancia realmente importante que existe entre la primera fuerza, el peronismo kirchnerista, con la conducción de Cristina Fernández de Kirchner, y cualquier opositor, ¿no? Vemos también, y el anuncio de hoy, en el orden cultural profundo, acerca de la creación de un espacio comunicacional integral, que el gobierno aprovecha ese 54% y esa diferencia importante que hay sobre sus principales perseguidores en beneficio de la afirmación del proyecto. También los indicadores que uno recibe por estas horas hablan de una recuperación o de un esbozo de recuperación económica después de esta meseta del primer semestre para la segunda instancia. En esto coinciden tanto informes del Ministerio de Industria como los privados, sobre todo a través de la recuperación de la industria automotriz. Bueno, todo esto nos lleva a una perspectiva muy fuerte en la cual hay un liderazgo sólido de la Presidenta de la Nación y una oposición que llega al 20%, pero además lo llega con Hermes Wiener, ¿no? Es decir, un verdadero problema el panorama político argentino para la derecha, que golpea casi únicamente a través de los medios de comunicación. Sí. Los medios se han lanzado también a orientar a sus adláteres, a sus compañeros, para que se forje una fuerza política que les permita tener algún sustento a la hora de predicar. Las informaciones que tenemos, algunas se pueden registrar públicamente. Nos llamó la atención y por eso consultamos a la gente que colabora con La Señal, la gente de Raíces Urbanas en Córdoba, en derredor del encuentro de Macri con José Manuel de la Sota. Esto fue significativo, y también significativo que de la Sota resquebrajara, en cierto modo, su determinación de asumir el compromiso nacional, de no reprimir protestas sociales y golpear a los estatales con tanta energía. Macri está buscando un palenque al cual acercarse, puesto que hay una soledad importante en su vida política, especialmente después que se ven truncas las perspectivas que otrora tuviera en derredor de lanzar una candidatura nacional, parece circunscripto a la General Paz. Por otro lado, nosotros nos enteramos de un vínculo por debajo que estaría sosteniendo el secretario general de la CGT, que en otro momento fue un aliado sustantivo de este gobierno, con Roberto Labaña, y a su vez Roberto Labaña, un destacado economista que tuvo errores y tuvo aciertos en su gestión, tendría con las fuerzas de José Manuel de la Sota, de Mauricio Macri, como para liderar una suerte de neodualdismo en este ciclo con este arco de respaldo. Veremos cómo evoluciona, pero en todos los casos ustedes se darán cuenta que no es nada fácil posicionar, y este es el esfuerzo que van a hacer los medios de comunicación concentrados, a estos sectores como alternativa a nivel nacional. Este es el intento que se está desplegando por este presente. Gabriel, el otro día charlábamos aquí en el programa respecto a esta desesperación que tanto se exhibe mediáticamente de los sectores de la oposición, y que tiene mucho que ver también todos estos especulaciones y alineamientos que se están desarrollando con que el panorama hacia las elecciones legislativas del 2013 para la oposición es bastante complejo, puesto que ponen en juego casi su mejor elección en los últimos tiempos. Claro, fue un momento difícil porque en aquel entonces no se había implementado la asignación universal, y hubo un corcoveo por parte del mismo peronismo, por parte de la misma base social dispuesta a respaldar al kirchnerismo. Hubo un razonable corcoveo que permitió el emerger de algunas fuerzas. En aquel entonces debatimos bastante, no nos creían, pero decíamos que de Narváez tenía realmente una base de sustentación muy endeble, que dependía mucho más del humor social y de la movida que el dualdismo despliegue que de sí mismo. No es un líder natural de Narváez. En ese momento logró un apreciable caudal de votos en provincia de Buenos Aires, inclusive en perjuicio no de Cristina, sino de Néstor Kirchner, que ustedes recordarán que fue el candidato. Aquí lo que se observa es que el gobierno avanza con paso firme, con dificultades comunicacionales, que esperemos que este tipo de iniciativas tiendan a ir morigerando,
que la FAP, la fuerza, uno siempre se confunde con las viejas FAP, el Frente Amplio Progresista, que no da para confusiones en ese sentido, sin embargo tiene algún perfil que puede llegar a interesar a sectores que consideran que es necesario avanzar en un sentido social, pero no están de acuerdo con algunos movimientos, sobre todo en el sentido administrativo, político y cultural del gobierno nacional. En ese sentido no queda un margen tan importante para una derecha reconfigurada. Tiene que haber una batalla cultural muy fuerte para reposicionarla, y en ese sentido es el desafío para que nosotros demos la batalla cultural para que no logre reposicionarse, y para que en todo caso se arribe a la próxima elección parlamentaria que haces mención, con este esquema que estamos viendo: un primer lugar apreciable para el gobierno nacional debido a los logros obtenidos, pero también un segundo lugar que no le arrebate la derecha al Frente Amplio Progresista. Gabriel, durante el fin de semana también leíamos algunas editoriales de medios porteños, sobre todo, que dejaban trascender la posibilidad de un debate hacia adentro de la fuerza política de Mauricio Macri, el PRO, ante también el panorama legislativo. Creo que renueva 8 de 11 bancas en la Cámara de Diputados, de establecer a Mauricio Macri como cabeza de lista para el año 2013. ¿Vos tenés algún dato sobre esto? Sí, la información que nos dio uno de nuestros columnistas políticos era la decisión de Macri de ir como candidato a senador. Esa es lo que circula por aquí con bastante energía. Esto, por un lado, le puede dar fortaleza a la lista, por otro lado, digamos, condiciona notablemente las perspectivas presidenciales de Macri, que de algún modo estaría posicionándose ya como un legislador y tratando de afirmar el poderío del PRO en la ciudad de Buenos Aires. De todos modos, todo esto depende de los alineamientos que venimos comentando con otros gobernadores y con otros dirigentes de distintos puntos del país. Pero sí, creo que es muy posible que Macri, en lugar de hacer el salto que había previsto en algún momento de la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires hacia una candidatura presidencial, derive en el liderazgo de una nómina legislativa. Gabriel, ¿estamos hablando de la oposición partidaria o desde la oposición, desde buena parte de los medios de comunicación? ¿Qué decir del posicionamiento que están tomando? Lo han tomado claramente en el transcurso de estos años, pero de otros factores de poder que son de la derecha o son la derecha, como por ejemplo la Iglesia Católica Argentina respecto al debate acerca de la reforma del Código Civil, por ejemplo. Sí, claro. Creo que engarza dentro de lo que llamábamos la batalla cultural. Ahí el tema de la Iglesia me parece todo un debate para adentro, para los católicos. Todos sabemos, creo que somos conscientes que de la base de sustentación del voto popular que sostiene este modelo, hay un amplio porcentaje, yo diría mayoritario, que probablemente adscribe a la religión católica apostólica romana. Bueno, ¿qué pasa ahí, no? ¿Qué pasa? Que los fieles están siendo hostigados históricamente por su adscripción al peronismo, por esa iglesia que al mismo tiempo contiene una creencia. Me parece que ese es un debate pendiente de carácter filosófico, muy importante, que se debe al pueblo argentino, en el cual va a haber que hincar el diente, porque es un costado delicado de la batalla cultural. En realidad, a veces la izquierda se ha equivocado porque pone en cuestión la creencia en sí misma, y en realidad las personas tienen derecho a creer lo que quieran. Es decir, nadie tiene sentido empezar a discutir si Dios existe o no a la hora de ir a una elección, y ha habido planteos férreos de ciertos sectores de izquierda que de algún modo descartaban cualquier tipo de fe. Esto involucra amplios sectores del pueblo argentino, por lo tanto es echarse en contra a un amplio sector de la sociedad, que además, reitero, tiene derecho a creer lo que quiera. Pero en el sentido filosófico-político, creo que hay un debate pendiente en el catolicismo con respecto a sus dirigentes. Aquí hay gente que opera directamente con los sectores oligárquicos concentrados que están trabajando para exprimir a la grey cristiana de base. Bueno, ese debate todavía está pendiente.
en algún momento de la historia argentina se saldó con el asesinato y desaparición de los curas que se oponían a este modelo. Bueno, están las condiciones dadas como para que vuelva a abrirse la discusión alrededor de la cuestión cristiana. Gabriel, también a la distancia notamos una especie de repliegue de Scioli también, ¿no? En este reacomodamiento de la derecha, al menos en el actual contexto. Yo te diría, ese es otro tema de discusión. Primero que Felipe Solá nunca estuvo tan lejos como se pensó. Yo creo que Solá siempre tuvo una pata dentro del kirchnerismo, que no confrontó abiertamente ni con Néstor ni con Cristina y que se corrió en un momento determinado. Tuvo ciertas razones particulares para enredar la campaña del PRO, a la cual él iba a hacer un gran aporte como dirigente peronista de la provincia de Buenos Aires, y terminó discutiendo con todos los candidatos en ese momento. Fue un salvavidas de plomo, y está muy bien visto por la opinión pública de base media-baja en la provincia de Buenos Aires. Scioli, no creo, esto ya es hacer futuro y me estoy arriesgando en el diagnóstico, yo no creo que se salga del marco político que implica el kirchnerismo en la República Argentina. No tiene sentido que lo haga, porque sus mejores resultados han surgido de la combinación de acuerdos con Cristina Fernández, y más allá que exista, por supuesto, tensión, diferencias políticas, diferencias en el tema de seguridad, diferencias en el análisis de la situación interna de la provincia, tenemos informaciones muy sólidas sobre eso, sí hay diferencias, pero no creo que esto lo lleve ni a él a alejarse del kirchnerismo, ni a Cristina a plantear, como sí planteó en un momento como Llano, una actitud de carácter expulsivo. Me parece que con tensión Scioli va a seguir adecuado a los lineamientos que conocemos. Gabriel, más allá de la figura de Scioli y bueno, atentos a la construcción de las candidaturas para las legislativas del año próximo, que bueno, de algún modo se dice que se trabajaría bajo la misma estrategia que las del año pasado en las provincias que renovaban parcialmente, con una marcada influencia de la presidencia. ¿Qué lecturas haces hacia el resto del Frente para la Victoria y del Partido Justicialista en relación a otros caciques provinciales que tienen cercanía al proyecto nacional y popular, pero también un importante apoyo electoral y territorial, pensando en el 2013? No. ¿Cuántos se correrían de la línea o no? No, puede haber excepciones como la que estamos viendo. El mensaje de la Sota me parece para tomarlo en cuenta. Hay mucha preocupación en Córdoba, pero no veo un corrimiento generalizado. En ese sentido, los gobernadores, y sobre todo los gobernadores originarios en el PJ, son muy pragmáticos. Aunque no contenga conceptualmente todo lo que ellos desean el kirchnerismo, en tanto maneja el presupuesto nacional y al mismo tiempo el favor del público en este volumen, con 20 puntos de diferencia sobre su inmediato perseguidor, es muy difícil que exista un corrimiento político. Ahora, si la meseta económica continúa y hay malestar en las zonas bajas de la sociedad, si las proyecciones de votos se modifican a futuro, bueno, ahí vamos a ver cómo muchos se van a correr rápidamente, también por una cuestión de oportunidad, pero nada hace prever que esto vaya a ser así. Yo creo que con excepciones, el trazo grueso del alineamiento nacional va a persistir.